Una madre rechazada se escapa a la playa y descubre un secreto que cambiará todo. El alba despertaba tímidamente en la posta. Amelia, con su corazón hecho pedazos, miraba el horizonte, donde el sol se levantaba como una promesa no cumplida. Había dejado atrás a su hijo, Julián, su único lazo con la vida que una vez conoció. Esa última discusión aún resonaba en su mente, sus palabras hirientes, el dolor de su rechazo. «No quiero verte más», había dicho él. Con un puñado de recuerdos y mucho pesar, decidió mudarse a esa playa solitaria, buscando un refugio que la ayudara a sanar. Cada día caminaba por la orilla. Las olas golpeaban como sus propios latidos. Cada rompimiento era un espejismo de su tristeza. El aroma salado del mar la llenaba de añoranza, y el sonido del agua la envolvía en una calma inquietante. En esa búsqueda de reconstrucción conoció a Javier, un pintor que se dedicaba a capturar en un lienzo los misterios del océano. Tenía una mirada profunda, como la bien. «¿Por qué huyes del pasado?», le preguntó una tarde mientras pintaba un atardecer prodigioso. Ella, sorprendida, lo miró. Las olas rompieron en la orilla, casi como un susurro del destino. Un vello erizado recorrió su piel. ¿Cómo podía un desconocido ver tan adentro? ¿Cómo sabía que el pasado la acechaba como al mar a la arena? Javier la llevó a un viejo faro, un lugar lleno de ecos y secretos. Se sentaron en sus escalones desgastados y sin saber muy bien por qué. Amelia comenzó a hablar. Soltó sus miedos, sus anhelos, su dolor por Julián. Habló de su infancia, de una madre que nunca estuvo presente y de un padre que solo sabía señalar sus fallos. Al mirarlo, vio que en su rostro había un destello de reconocimiento. «Tu historia no es solo tuya», le reveló Javier con voz suave. «Todos llevamos cicatrices. Las mías están en cada pincelada». En ese instante, el viento trajo consigo un recuerdo, una pintura de su infancia que había olvidado, un garabato en la pared que su madre había hecho, un sol brillante que ocultaba nubes oscuras. Amelia sintió un nudo en la garganta y su pecho se oprimió con la angustia de lo no dicho. Las verdades escondidas en cada rincón de su vida. El reencuentro con Julián se acercaba. La idea la llenaba de pavor y esperanza. Pero, ¿qué pasaría si las inseguridades que compartían hacían que todo se desmoronara? Al cerrar los ojos en la brisa del mar, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podrán perdonarse? ¿El amor de madre e hijo tiene el poder para superar las heridas del pasado? El sol comenzaba a descender, y la luz dorada iluminaba el camino, pero las sombras de sus memorias aún acechaban. El futuro parecía incierto y, al mismo tiempo, repleto de posibilidades. ¿Sería la playa su refugio o su condena? La respuesta aún estaba por revelarse. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El sol se estaba ocultando detrás del horizonte cuando Amelia sintió que su corazón latía con fuerza. La brisa del mar la envolvía mientras miraba a Javier, quien pintaba con dedicación. Su pregunta seguía resonando en su mente. ¿Por qué huyes del pasado? Pero ahora había otro pensamiento que la atormentaba, el reencuentro con Julián.
Se sintió atrapada entre la esperanza y el miedo. De repente, un grito desgarrador cortó la calma. Amelia se dio vuelta. La respiración se le detuvo. Una mujer que corría hacia ellos estaba cubierta de arena y lágrimas. Los ojos desorbitados parecía buscar ayuda. ¡Ayuda! ¡Por favor! Su voz temblaba y el terror llenaba su mirada. Amelia se acercó, sintiendo una oleada de ansiedad. ¿Qué pasó?, preguntó, intentando mantener la calma. La mujer temblaba, atrapada entre el miedo y la desesperación. «Mi hijo se ha perdido en el agua. ¡No lo encuentro!», gritó, y cada palabra era un puñetazo en el estómago de Amelia. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¡Javier!». Amelia lo miró. Él dejó la pintura a un lado y corrió hacia la mujer, quien ahora se desplomaba en la arena, sollozando. Javier se inclinó para consolarla, mientras Amelia observaba, paralizada. Los recuerdos de su propio hijo la abrumaron. ¿Qué haría si Julián estuviese en peligro? El tiempo parecía detenerse. Una multitud comenzó a reunirse, murmurando entre sí. «Tal vez el niño está en la boya», escuchó a alguien decir. El pánico se apoderó de ella. Sin pensarlo se lanzó hacia el agua, la desesperación guiando cada paso. Las olas la golpeaban, pero no se detendría. «¡Julián!», gritó, su voz resonando con la fuerza de una madre. Mientras nadaba, su mente se llenó de imágenes de Julián riendo, jugando, pero al mismo tiempo recordó aquellos últimos días llenos de discusiones. «¿Por qué me dejaste, mamá?». Resonaba en su mente como un eco. «No puedo perderlo», pensó, sintiendo cada ola como un golpe que la empujaba hacia atrás. Finalmente llegó a la boya. Miró a su alrededor. La angustia se apoderaba de ella, pero no había señales del niño. Un grupo de rescatistas se sumó a la búsqueda y Amelia sintió que el desasosiego la consumía. ¿Y si no lo encontraban? El miedo la ahogaba. Tras unos minutos que se sintieron como horas, escuchó un grito desde la orilla. «¡Lo encontraron!». El alivio la inundó, pero apenas pudo respirar. Regresó a la orilla y vio a Julián, empapado, pero vivo, en los brazos de los rescatistas. Su corazón se detuvo un momento y luego empezó a latir con más fuerza. «¡Julián!». Se lanzó hacia él, sintiendo que el mundo se desvanecía. Pero él la miró, y en sus ojos había confusión, una mezcla de sorpresa y rechazo. «¿Por qué estás aquí?», le preguntó, su voz cortante como un cuchillo. Amelia abrió la boca para explicar, pero el nudo en su garganta no la dejaba hablar. Entonces un murmullo se propagó entre los presentes. «¡No es su madre!». Una voz gritada desde un rincón. El aire se volvió pesado y todas las miradas se centraron en Amelia, quien sintió que el mundo se desmoronaba. Un silencio tenso ocupó el espacio. ¿Qué significaba eso? Las palabras la atraviesan como dagas. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre sí misma estuviese en entredicho? ¿Quién era realmente ella en ese momento? Las dudas comenzaron a surgir, oscuras y perturbadoras, mientras se giraba lentamente hacia el grupo, sintiendo el peso de los ojos sobre ella. El misterio se apoderó de la escena. ¿Qué pasaría ahora? La verdad parecía a punto de salir a la luz. ¿Sería capaz de enfrentarla? El silencio pesado seguía flotando en el ambiente. Amelia sintió que su respiración se entrecortaba a medida que más miradas se posaban sobre ella. Algunas llenas de confusión, otras de juicio. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso no era su madre? Su corazón latía desbocado. El nudo en su garganta se hacía más denso. En su mente retumbaba la frase:
una lluvia de incertidumbres. ¡Amelia! La voz de Javier cortó la tensión, pero sus ojos mostraban sorpresa. ¿Qué está pasando? Se acercó, pero las palabras no salían de los labios de Amelia. La multitud murmullaba, y el rostro de Julián, lleno de miedo, buscaba respuestas entre la multitud. ¿Qué quieres decir? Amelia sintió que le ahogaban las dudas. Era como si el suelo se abriera debajo de ella. Soy su madre, yo. Pero una parte de ella comenzaba a dudar. ¿Eres realmente la madre de Julián? Otra voz surgió, esta vez más desafiante, rompiendo el murmullo en un eco colectivo. Los murmullos se intensificaron, y veintenas de ojos la observaban, cada uno cargado de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se fue? Los reparos no solo eran de Julián. Aquella mujer, entre lágrimas, miraba a Amelia con desconfianza. De repente, un grito rompió el aire. «Él no es su hijo». Era una voz femenina, entre la multitud, que ahora avanzaba hacia el frente. Amelia sintió un escalofrío recorrer su columna. Con cada paso que daba, parecía que el mundo se desmoronaba aún más. Cuando la mujer llegó al centro de la escena, se detuvo frente a Julián, y su mirada era de pura determinación. «Soy su madre biológica», declaró, con una voz que resonó como un trueno en la cabeza de Amelia. «Me lo robaste. Me robaste a mi hijo». Las palabras le cayeron como una piedra. Todo su mundo se detuvo. Un instante de silencio absoluto apretó el pecho de todos, incluso de los rescatistas. Las miradas ahora se movieron entre las tres figuras, Amelia, Julián y la mujer recién llegada. Era un triángulo de emociones, y el aire se volvió espeso. «¿Qué? ¿Cómo te atreves?», exclamó Amelia, buscando algo de fuerza en su interior. Pero el pálido rostro de Julián decía más que 1000 palabras. La confusión llenaba sus ojos. «No, mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz temblando entre el terror y la incredulidad. «No se dejen engañar», interrumpió la mujer. «Ella no es más que una impostora. Te llevó lejos de mí y ahora ha venido a buscarse una vida nueva a costa de la mía». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su rostro mostraba la ruina profunda de una madre que había sufrido. El murmullo creció nuevamente, y el miedo se apoderó de Amelia. ¿Era posible? ¿Podía estar soñando? La vida que había vivido los últimos años solo era un espejismo construido sobre mentiras. Su mente se nubló, y solo podía pensar en el dolor que le abría el pecho. Recordó todas las noches sin dormir, cada lágrima derramada. Julián, su pequeño Julián, ¿era un ladrón de su vida? Javier se acercó. «Amelia, esto no puede ser cierto. Debes hablar con él, aclarar las cosas». Su voz era baja, pero ahora incluso él parecía dudar. Sin embargo, antes que pudiera tomar una decisión, un sonido sonoro retumbó en el cielo. Un rayo cruzó el horizonte, iluminando el lugar. La multitud retrocedió y el caos se desató. Gritos, empujones, todo se volvió una vorágine de desesperación. ¿Podría realmente perder a su hijo? ¿Podría ser verdad todo lo que aquella mujer decía? Amelia sintió que el mundo se desvanecía y en el fondo sabía que ya nada volvería a ser igual. ¿Quién era ella en esa tormenta de acusaciones y revelaciones? Mientras corría hacia Julián, un nuevo pensamiento la atravesó como un destello. Si esa mujer era real, ¿quién había sido ella todo este tiempo? Las respuestas parecían lejanas, mientras el trueno crujía casi como un ovillo enredado. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, y con ello su realidad entera. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Y si las respuestas que buscaba fueran más oscuras de lo que jamás hubiera imaginado, ¿podría el amor sobrevivir en medio de tanto caos?
El viento azotaba con fuerza, y el eco de las olas golpeando contra la playa resonaba en los oídos de Amelia, mientras avanzaba lentamente hacia Julián. La confusión en su rostro la desgarraba. Pero antes de que pudiera acercarse más, un rayo rompió el cielo, y un estruendo de truenos sacudió el aire, haciendo que todos retrocedieran un paso. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Javier, mezcla de preocupación y desconcierto, resonó en la atmósfera tensa. Sus ojos buscaban respuestas entre la multitud, pero todos estaban inmóviles, mirándola a ella. Amelia se sentía atrapada, como si cada par y par de ojos los estuviera congelando en su lugar. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero su voz se ahogó ante el miedo que colgaba en el ambiente. Entonces la mujer que había gritado comenzó a avanzar hacia Julián, sus ojos parpadeando con una emoción intensa que Amelia no podía comprender. «¡Espera! ¡No se lo lleves!», suplicó la madre biológica, y por un momento el tiempo pareció detenerse. A cada paso que daba la mujer, el corazón de Amelia se hundía más en su pecho. «Déjame explicarte», gritaron Amelia y la madre biológica al unísono, rompiendo el silencio como un estallido. Los ecos de sus voces se entrelazaron y resonaron en el aire, creando un clamor de emociones. Julián, entre dudas y miedo, lanzó una mirada entre ambas. «¿Quiénes son ustedes?». La vulnerabilidad en su voz la llenó de pánico. Amelia extendió su mano, intentando un pequeño gesto de conexión, pero la distancia parecía inquebrantable. Sin embargo, en el clamor de la multitud, una voz familiar surgió como una sombra. Amelia era la madre de Julián. Incluso ella parecía sorprendida de su propia aparición. Se enfrentaba a su hija con una mirada que destilaba la confusión más grande. «¿Eres tú?». Su voz se convirtió en un susurro, como un eco de pasado que apenas podía sostener. Amelia cejió, el mundo dándole vueltas. «¿Qué? ¿Tú me conoces?». Intentó recordar algún momento, algún rostro entre las nieblas de su memoria. El asombro, confundido con la desesperación en su corazón, la dejó sin aliento. Lo sabía. La madre de Julián se sacudió. Lo sabía desde el primer día. Pasé años buscándolo, pero nunca imaginé que tú. El aire se volvió pesado, y el arrepentimiento eclipsó las palabras. ¿Buscándolo? Amelia sintió que su mente daba tumbos. «¿Pero por qué?». «¿Por qué nunca te apareciste?». Una tormenta de emociones se desató en su interior, revelando un mar de recuerdos y amor que pensaba que solo le pertenecía. «Porque no pude. Estabas en un lugar donde tenía miedo de ir. Estuve a punto de perderte en el pasado». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas mientras la historia de la búsqueda y el dolor se tejía entre ellas. Era un entrelazado de vidas, sufrimientos y decisiones trágicas. Amelia se sintió desgarrada. Su amor por Julián y la culpa por su ausencia la asfixiaron en el ciclo de dolor que las rodeaba. Pero entonces algo crujió en el aire, un giro inesperado que dejaría a todos en shock, como si el universo presentara una jugada final. La madre biológica se acercó a Julián con una declaración que detuvo el tiempo. Él es mi hermano». La revelación cayó como una losa. El silencio fue abrumador. Las miradas se entrecerraron y el murmullo comenzó nuevamente. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro quebrado, lleno de incredulidad y miedo. «Lo supe cuando lo vi en la orilla. Ambos llevaban la misma cicatriz en la muñeca», explicó mientras los ojos de Julián se expandían con horror y confusión. Cada palabra era un golpe, chocando como olas en un naufragio. Amelia sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «No, esto no puede ser verdad».
Se giró hacia Julián, buscando una respuesta en sus ojos. Pero ahora el caos no solo lo acechaba, sino que lo consumía por completo. Tenía miedo, y ella también, que otro secreto ocultaba su vida. ¿Quién era ella realmente? La niebla de incertidumbres comenzó a rodearlas y el sol se ocultó detrás de las nubes, como si el cielo mismo se desencadenara. La pregunta flotaba, amenazando con ahogarla. ¿Podrían enfrentar juntos la tormenta que estaba por venir, o estaban destinados a perderse entre las sombras de sus pasados? Amelia sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación de que Julián podía ser hermano de ese extraño le retumbaba en la cabeza. No, no puede ser. Su voz temblaba al hablar, cada palabra un esfuerzo. La multitud murmuraba, los rostros confundidos, miedo, curiosidad, reproche. Pero el caos no se detenía, y el cielo nublado reflejaba la tormenta que se gestaba. La madre biológica dio un paso adelante, su mirada fija en Julián. Te he buscado tanto tiempo. Sus ojos llorosos eran una tormenta de emociones, dolor y anhelo, desesperanza y amor. Julius retrocedió un paso, la confusión arrugando su rostro. ¿Qué? No te entiendo. «Uy, está mi hijo», insistió la mujer, su voz elevada en un grito desgarrador que atravesó el ambiente. «Me lo quitaron. Eres mi hijo, Julián. No te puedes quedar aquí». El mundo se convirtió en un estruendo de voces y exclamaciones. Amelia sintió que sus piernas temblaban. «Esto no es posible», se murmuró, buscando la mirada de Javier. Pero incluso él parecía sorprendido, incapaz de ofrecerle consuelo. En esos segundos, toda su vida se deshacía como arena entre los dedos. Las olas rugían como el conflicto dentro de ella. Eran recuerdos, gritos, esperanzas. «No hay forma de que esto sea cierto», gritó, sintiendo la desesperación apretar su pecho. Un grupo de curiosos atraídos por el drama se acercó más. Un hombre, perdido entre el murmullo, gritó: «¿Y el padre? ¿Quién es el padre?». La madre biológica se volvió hacia ellos, su expresión cundida de dolor. «El mismo que la alejó de mí». El tiempo pareció detenerse. Un latido se hizo eco en su cabeza. «El padre», exclamó alguien entre la multitud, reconociendo la historia que comenzaba a desenmarañarse como una espiral de dolor y recriminación. Las miradas se volvieron hacia Amelia, un torbellino de cuestionamientos. Se sentía en un fuego cruzado, atrapada en mitad del torbellino. Una voz conocida broke through the chaos. «Amelia, por favor, escúchala». Era su madre, una figura que había creído distante. Su mirada, ahora, estaba cargada de secretos bien guardados. «Tienes que entender». Amelia sintió un vacío en su interior, como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «¿Tú lo sabías?». Su voz temblaba. «¿Por qué nunca dijiste nada?». «Porque te amaba», murmuró su madre, los ojos llorosos. «Porque quise protegerte de la verdad. No estaba lista para desvelar el pasado que aún nos perseguía a ambas». El aire se volvió pesado y electrificado. Julián estaba en el centro, confundido, su rostro desdibujado por el miedo. «No puedo. Esto es un sueño». Las lágrimas caían de sus ojos y el corazón de Amelia se partió. Quería abrazarlo, consolarlo, pero las palabras se negaban a salir. Justo cuando la realidad comenzaba a enfriarse, un grito agudo cruzó la playa, rompiendo la tensión. «Todos, aléjense del agua». Era un hombre disfrazado de socorrista, con el rostro pálido. «Hay un tiburón en la costa. Evacúen la playa ahora mismo».
Amelia sintió que el miedo se intensificaba. Y el caos se transformó en una estampida de cuerpos. Miró a su alrededor. Julián, la mujer que decía ser su madre, la multitud dispersándose, desatando el pánico. El mundo se desmoronaba nuevamente. Este giro inesperado de los acontecimientos extendiendo la incertidumbre como una sombra oscura. ¡Julián! Gritó, pero la multitud lo había tragado y las voces se perdían en el estruendo del mar. Los gritos se mezclaban con los rugidos de las olas y su corazón palpitaba más rápido. ¿Dónde estaba su hijo? La desesperación la consumía y en su mente, como un eco constante, otra voz surgía, retumbando. ¿Eres realmente su madre? El pánico la envolvía como la fría brisa del mar, mientras intentaba atravesar el caos, pero las preguntas seguían en su mente. ¿Y si lo que creía no era cierto? ¿Y si el amor que sentía estaba basado en una mentira? La densa neblina de la confusión se apoderaba de ella de nuevo. ¿Podrá encontrar a Julián en medio de este nuevo caos? ¿Cambiará todo lo que creía saber sobre su vida, su familia y su propio corazón? Las respuestas se desvanecían con cada ola que rompía en la orilla. Un nuevo capítulo comenzaba, plagado de incertidumbres. El pánico se intensificó a cada grito, mientras la multitud empezaba a dispersarse en una caótica estampida. La voz de la mujer clamando ser la madre de Julián resonaba en la cabeza de Amelia como un eco incesante. Su corazón latía con fuerza, empujándola a actuar, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué estaba pasando? ¡Julián! Gritó nuevamente, los ojos buscándolo entre tantas caras confundidas y aterrorizadas. El recuerdo de su risa, de sus abrazos, se entrelazaba con el dolor de sentir que todo podía desmoronarse en un instante. Los gritos de evacuación llenaban el aire, pero ella solo podía pensar en su hijo. De repente, un golpe de frío la sacudió. La amenaza de un tiburón en la playa era como un latido del mar, creciente y repentino. El terror se apoderó de la multitud que empezaba a alejarse del agua, pero un pensamiento se coló en la mente de Amelia. ¿Y si Julián no estaba a salvo lejos del océano? La idea de abandonarlo en medio de aquella confusión, de soltarlo por el pánico que la rodeaba, la llenó de desesperación. «¡No! ¡No puedo irme!», gritó, haciendo un esfuerzo sobrehumano para avanzar a través del mar de cuerpos. Pero el caos era casi físico, como un monstruo voraz que amenazaba con devorarla. Fue entonces cuando por fin lo vio. Julián estaba al margen, cerca de la mujer que clamaba ser su madre. Un rayo de esperanza iluminó su corazón, pero pronto se dio cuenta de que el niño estaba en shock, mirando a la mujer como si viera un fantasma. Amelia corrió hacia ellos, ignorando el ruido de personas que empujaban y corrían. La madre biológica de Julián se acercó, extendiendo los brazos hacia él. Ella vio sus ojos de incertidumbre, esa mezcla de miedo y confusión, y su corazón se quebró. «No, Julián, ven aquí, hijo». Amelia extendió las manos, cada palabra un grito de amor. Pero entonces, con un giro inesperado, Julián dijo algo que la hizo detenerse en seco. «No sé quién eres». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella es mi madre». Por un instante todo se volvió un mar de confusión. La mujer se erguía, reforzando su posición en el mundo caótico que giraba a su alrededor. El aire se volvió denso. «Yo soy tu madre», comenzó a responder Amelia, pero el sonido de un grito desgarrador cortó su frase. La mujer se cayó al suelo, una mano en el pecho, mientras su rostro se tornaba blanquecino. «No», dijo entre susurros. La escena se detuvo por un segundo. El surrealismo de la situación envolvió a todos, como si el tiempo se hubiera paralizado. Y fue entonces cuando algo aún más impactante sucedió.
En medio de aquel caos, vio una sombra moverse en el agua, un cuerpo emergiendo. Era un niño. Las miradas se dirigieron hacia el mar, y la multitud gritó. Un niño pequeño había sido arrastrado por las olas, claramente en problemas. El socorrista que había alertado sobre el tiburón se lanzó al agua, pero el pánico rápidamente se convirtió en tragedia cuando el tiburón, atraído por la agitación, emergió también. El horror se adueñó del escenario. Amelia sintió que el aire se le escapaba. Todos retrocedieron, pero su instinto materno la empujara a actuar. ¿Quién era ella realmente en medio de esta tormenta de revelaciones? Miró a Julián, atrapado entre la madre biológica y su mundo conocido, con la confusión llenando sus ojos. «Amelia, ayúdame», gritó el desconocido mientras el niño luchaba por salir a la superficie. ¿Podría arriesgarlo todo por un niño que no era su hijo? ¿Qué difícil era este momento donde el amor y el deber se enfrentaban? Cada segundo se sentía como una eternidad. Una explosión de pánico inundó la playa mientras Amelia luchaba con su decisión. Su propia madre gritó su nombre. «Amelia, regresa». El caos se convirtió en un laberinto de emociones. Pero, en el estrecho camino entre lo que conocía y lo desconocido, una verdad aplastante se reveló. ¿Y si todo lo que creía sobre su vida era solo una ilusión y su verdadera senda estaba entrelazada con el destino del niño? La pregunta flotaba en el aire, dejando a todos preguntándose ¿quién realmente era la madre en aquel instante? Amelia se quedó paralizada. Su corazón latía desbocado y su mente tambaleaba ante la revelación de que Julián podía ser hermano del extraño. El caos a su alrededor se volvía un eco distante mientras su mundo se desmoronaba. La mirada de Julián, dividida entre la madre biológica y ella, profundizaba la herida en su pecho. El clamor de la multitud se convertía en un murmullo. «¡Amelia! ¡Ayuda!». La súplica de Javier cortó los hilos de su confusión. Ella lo miró, pero él también parecía atrapado, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Las palabras de la madre biológica pesaban en el aire. Julián no estaba con ella. Su corazón pertenecía a otra. El estruendo de un trueno retumbó, y la sensación de inminente desastre se apoderó de la playa. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en el horizonte, haciendo que todos se volvieran al mar. Un niño, solo unos años menor que Julián, estaba a la deriva en las olas, luchando por mantenerse a flote. Amelia sintió que su estómago se revolvía. ¿Por qué ese niño? ¿Por qué ahora? ¡Socorro! ¡Ayuda!, gritó el pequeño, sus brazos ciegos palpando el aire. La multitud entró en pánico, personas corriendo en todas direcciones. El olvido del conflicto entre las tres mujeres se desvaneció, reemplazado por una urgencia palpable. Amelia, atrapada en sus pensamientos, dudó un segundo, pero una corazonada la empujó a actuar. Se lanzó al mar, el frío la golpeó como un mazo, nadó con una determinación feroz, sus músculos gritando, el agua salada picándole los ojos. «Voy a salvarte», gritó, sus palabras disipándose en el aire helado. El tiempo se transformó en una lucha entre la vida y la muerte. Finalmente alcanzó al niño. Lo tomó de la mano y lo empujó hacia la superficie. «Sujétate de mí», le gritó, sintiendo que no solo luchaba contra las olas, también contra el miedo que la consumía. De repente, un grito desgarrador reverberó entre los espectadores. «¡Mira, el tiburón!». Era la misma voz que antes. Amelia se congeló por un instante. ¿Un tiburón? Megatensiones llenaron el aire y una sensación de terror se apoderó. Las olas comenzaron a agitarse violentamente, casi como si la madre naturaleza misma estuviera enojada. Un hombre, un socorrista, se lanzó al agua.
¡Regresa! ¡Sal de ahí! Pero Amelia solo podía pensar en el niño. Se zambulló con fuerza, agarrotando el cuerpo del pequeño contra su pecho. Sintió su fragilidad, y un nudo se formó en su garganta. El tiburón apareció, deslizando su dorsal bajo el agua. Un monstruo gris, rápido y voraz, como la realidad que la perseguía. Amelia sintió una oleada de dolor y miedo. Se giró, arrastrando al niño hacia la orilla, pero el tiburón la seguía. La adrenalina corriendo por sus venas le dio la fuerza para seguir nadando. Su único pensamiento era salvar a aquel pequeño. «¡Vengan, ayúdenme!», gritó, su voz retumbando en el mar, mezclándose con los gritos de terror. De repente, un destello, un chispazo, jarabe de espanto en el aire. El tiburón se dirigía directo a ella. En un movimiento inesperado, una ola envió a Amelia hacia la orilla, justo a tiempo. Cayó a la arena, respirando con dificultad, el niño atrapado en su abrazo. La multitud rodeó, gritos de terror resonaban. La mujer que decía ser la madre de Julián se había quedado paralizada, incapaz de moverse. La mirada perdida entre el horror y la esperanza. Él trató de gritar, pero el ruido la ahogó. Todos miraban a Amelia, a la heroína en la playa, y la pregunta flotó entre ellos. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Quién era realmente? Amelia sintió que se acercaban, miradas mezcladas de gratitud y miedo. Y luego, la verdad, estalló en su mente como un trueno. Ese niño se parecía a Julián. No, no puede ser. El hilo de la historia parecía deshilacharse, un nuevo giro presentándose. De repente, un hombre emergió de la multitud. Es el hijo de una madre desaparecida. La revelación cortó la atmósfera como un cuchillo. Los ojos de todos se centraron en el niño y en la mujer que decía ser madre. «¿Pero quién eres?», una voz del fondo gritó. Las miradas se precipitaron sobre ella, exigiendo respuestas. El caos comenzó nuevamente, pero esta vez no había vuelta atrás. Amelia sintió que las preguntas se apilaban y el universo se oscurecía. ¿Es este niño realmente nuestro?, resonó en su mente, llenando el aire con la inquietud de un misterio aún no resuelto. ¿Podría realmente haber algo más que esconder? Cuando todo estaba a punto de explotarle en la cara, una certeza terrible se apoderó de ella. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Amelia sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Las palabras de la mujer, proclamando ser la madre de Julián, resonaban en su mente con una intensidad angustiante. La multitud, en un crescendo de murmullos y susurros, se volvió un torbellino de emoción. «¿Quién eres tú?». La voz de Julián temblaba, y el nudo en el estómago de Amelia se apretó aún más. «Soy tu madre. Él es mi hijo». La mujer gritaba desesperada, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. La tensión era palpable, y el mar parecía agitarse en respuesta a la tormenta emocional que se desataba en la playa. Las miradas se centraron en Julián, buscando su reacción. «Esto no puede estar pasando», musitó Javier, observando la escena con incredulidad. Amelia se giró hacia él buscando consuelo, pero la expresión de su amigo era de confusión, como si él también se estuviese sacudiendo entre las sombras de la verdad. De repente, un grito cortó el aire. «¡Mira! ¡El niño!». La multitud se partió como el agua, y todos fijaron los ojos en el pequeño que había luchado contra las olas minutos antes. Un rayo de luz lo golpeaba, y él parecía flotar entre la vida y la muerte. Amelia se sintió desvanecer. «No, no», suplicó, sus manos temblando. Cuando el niño llegó a la orilla, el shock se apoderó de todos. Altamente empapado, su rostro pálido reflejaba el terror. Entre los murmullos, un médico de la playa se adelantó y lo examinó rápidamente. «Está en estado de shock. Necesita atención inmediata»,
gritó. Amelia sintió que su corazón se partía nuevamente. No puedo dejar que esto pase. Mientras se aferraba a su pequeña esperanza de rescatar al niño, un eco estremecedor estalló cuando el médico alzó la mirada, con los ojos abiertos de par en par. ¡Es él!, balbuceó, con la voz entrecortada. La multitud contuvo la respiración. Aquellas dos palabras retumbaron en el aire como un trueno. ¿Qué dices? La mujer que decía ser la madre de Julián estaba tan pálida que parecía desvanecerse. ¿Qué quieres decir? Es su hermano. La revelación causó un estallido de murmullos. La mujer se tambaleó hacia atrás, incapaz de sostenerse. Las caras en la multitud se llenaron de confusión, sobresaltadas por esa nueva conexión que lanzaba la historia a un abismo. Un murmullo se elevó poco a poco. ¿Cuántos secretos hay escondidos aquí? Amelia sintió que su estómago se retorcía. Cada mirada en su dirección era un cuestionamiento, un juicio. ¿Era verdad todo lo que pensaba? ¿Acaso este niño era realmente el lazo perdido de su vida? La madre biológica del niño temblaba, lágrimas fluyendo por su rostro mientras se acercaba a Julián, quien retrocedía confundido. No sé qué está pasando, gritó, su voz quebrada abrumándolo todo. ¡Sálvenme! ¡Cállense todos! Por favor, no dejaremos que te lleven. La desesperación en el aire era casi palpable. Las miradas de la multitud se tornaban cada vez más intensas y el diálogo se convertía en una balanza entre la revelación y el caos. Pero, ¿quién eres realmente? Julián miró a Amelia, su necesidad de respuestas, como un grito en la noche. Yo soy tu madre, pero esto está fuera de control. Mientras hablaba, un viento helado surgió del mar, rociando espuma sobre sus rostros. Y luego de repente, como un relámpago inesperado, la mujer lloró. Soy tu madre biológica. No dejes que te vayan a arrebatar. En ese instante, el suelo tembló bajo sus pies. Una comprensión terrible se instaló en el ambiente, como si un secreto oscuro estuviese a punto de alimentarse del caos. El cielo se encapotó y en un giro dramático el aire se volvió pesado. Un silencio inquietante siguió al clamor, cuando cada uno en la playa pareció absorber la revelación. Las miradas se encontraban como si todo lo que creían sobre el amor y la familia ahora estuviera en juego. De repente, un rayo cruzó el cielo y en un instante la escena se transformó. El horrible trueno retumbó y el mar se agitó agresivamente. ¡Todos aléjense del agua! Un socorrista gritó, pero la multitud había caído en una confusión, incapaz de distinguir entre las verdades reveladas y el peligro inminente. La incomprensión flotaba. La vida de Julián, de Amelia, de la madre biológica del niño, todo se desmoronaba como un castillo de naipes. En ese instante, Amelia comprendió que lo que conocía podía ser una ilusión, un tejido de... ¿Quién era ella realmente? ¿Qué acciones de amor o desesperación le habían llevado a este punto? Las olas comenzaron a rugir, un eco de su propio tumulto interno. Y, entre el caos, una pregunta resonaba. ¿Podría el amor iluminar el camino a través de las sombras que acechaban en la distancia? El caos en la playa crecía, y Amelia sintió la presión en su pecho. Las palabras de la mujer resonaban como un trueno en su mente. ¿Quién eres? La confusión y el miedo llenaban el aire. Las miradas de la multitud se centraban en ella y Julián, mientras el rugido del mar se intensificaba también. La mujer, con la voz desgarrada, afirmaba ser la madre de Julián. Amelia quería gritarle que era mentira, que ella era su madre, pero no podía.
Las palabras se ahogaban en su garganta. Julián estaba atrapado entre ellas, su rostro una mezcla de angustia y necesidad de saber. «Julián, ven aquí», gritó, desesperada. Pero sus palabras se perdieron entre el murmullo de la multitud. El cielo comenzaba a oscurecerse y una sensación de inminente peligro la envolvía. Y entonces un grito. Un niño pequeño había sido arrastrado por las olas. Amelia lo vio. Su corazón se detuvo por un instante. Cambió el enfoque de su mente hacia la playa y el desespero la empujó hacia adelante. La multitud se agitó, retrocediendo, pero ella no podía dar la espalda. Se lanzó al agua, luchando contra las olas. «Sujétate fuerte», gritó al niño, que apenas lograba mantenerse a flote. Nadó hacia él, sintiendo el agua fría envolviéndola. Su cuerpo cansado, pero el instinto le daba fuerza. Cuando finalmente llegó al niño, lo agarró con fuerza. «No te preocupes, estoy aquí». Los gritos llenaban el aire. El pánico se extendió. El socorrista que había gritado antes, ahora se lanzaba al agua. «Regresa, hay un tiburón en la costa». Pero Amelia no podía mirar atrás. Agarró al niño con ambas manos, sintiendo su miedo, su fragilidad. Y mientras luchaba por regresar a la orilla, lo sintió. Un susurro de terror en el agua, un movimiento detrás de ella. La sombra de algo grande se cernía sobre ellos. Un tiburón. El corazón de Amelia se detuvo. El mundo se detuvo. «Vamos, vamos», gritó. Pero las olas eran cada vez más grandes. Sintió el tirón del niño que luchaba y el agarre del tiburón apuntando directamente hacia ellos. La fatalidad pesaba en el aire como un mal presagio. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, el niño, temblando, le dijo: «Es mi hermano. Yo sé que él es mi hermano». Las palabras atravesaron a Amelia como un rayo. En medio del caos, ese pequeño giro cambió todo para ella. El niño que arrastraba no solo era una vida que debía salvar, sino una conexión inesperada que podría desmoronar su propia historia. Julián no era solo un hijo, era parte de un vínculo más grande. El pánico y la conexión se mezclaban, su corazón latía con fuerza. Esa revelación quedó colgando en el aire, surgiendo entre la confusión, y de repente, una explosión, un impacto sordo en el agua. El tiburón emergió, rompiendo la superficie, y la multitud gritó, retrocediendo más. El mar agitación se convirtió en un horror palpable. Amelia sintió que las olas las arrastraban de regreso, su vida colgando de un hilo. «¡Sálvenlo!», gritó. Pero las voces se ahogaban en los gritos de la multitud. En ese instante, su mente hizo clic. «Es un hermano». La verdad reverberó en su interior y el caos se convirtió en un grito silencioso. Un hombre emergió de la multitud, su rostro conocido, que nunca pensó volver a ver. «¡Soy su padre!», gritó. Las palabras la golpearon como un tsunami y su mundo se desmoronó una vez más. «¡Tú no puedes ser!». Amelia sintió que el suelo se hundía. «¿Dónde has estado?». El rostro del hombre se tornó sombrío. «He estado buscando, pero lo que ocurrió no debería haberse olvidado». Su voz se hizo eco en 1000 pedazos, como una vida que estalla en el aire. Amelia se sintió perdida, atrapada entre la revelación de su amor, su dolor y las verdades que aún necesitaban salir a la luz. «¿Qué significa esto?». La pregunta flotaba en su mente, y su corazón latía más rápido. El cielo se oscurecía, un relámpago iluminando el horizonte. El caos alrededor parecía un símbolo de su vida desmoronándose. ¿Qué se supone que significa todo esto? La incertidumbre la golpeó como una ola, y las respuestas aún estaban sumergidas. En medio del caos y la confusión, con un tiburón acechando en las aguas y sus secretos finalmente a la vista,
Amelia se dio cuenta. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba y el destino prometía ser más complicado de lo que jamás había imaginado. Amelia nadaba con todas sus fuerzas. El niño a su lado, el mundo a su alrededor, se había convertido en un caos. Las olas chocaban contra ella, pero nada podía detenerla. El tiburón no era más que una sombra en su mente. Lo único que importaba era salvar al pequeño, que luchaba por mantenerse a flote. «¡Agarra mi mano!», gritó, extendiendo su brazo hacia él. Con un esfuerzo monumental, el niño se aferró a su cuerpo. Era ligero, pero el miedo que sentía pesaba como una roca. Amelia lo arrastró hacia la orilla, consciente de las miradas que lo seguían. «¡No te sueltes!», exclamó, su voz resonando en medio del descontrol. De repente, un grito desgarrador hizo eco en la playa. «¡El tiburón!». La multitud se detuvo, aterrorizada, pero Amelia no miró atrás. Finalmente, su mano tocó la arena. Con un último empujón, arrastró al niño a la orilla. El grito de la madre biológica resonó, y esa otra mujer se arrodilló, desesperada, intentando alcanzar a su pequeño. El niño, empapado y temblando ahora, miró a Amelia con gratitud, y ella sintió un hilo de conexión. «Está bien, ya estás a salvo», balbuceó entre sollozos, sintiendo que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Pero su victoria fue corta. La madre del niño se levantó de pronto, furiosa. «¡Tú eres una impostora!», gritó, señalándola con un dedo tembloroso. «Tú no eres su madre». La multitud murmuró. Las miradas se centraron en Amelia. «¿Pero qué está pasando?», la pregunta flotaba, y el aire se espesaba. «Tú fuiste quien me secuestró». La acusación resonó como un eco de su propia inseguridad. «¿Acaso no lo sabes?». «Yo», pero las palabras se amontonaban en su garganta. La tensión la arrastraba hacia un borde desconocido. ¿Qué había hecho en su vida para llegar a este punto? Amelia sintió un nudo en el estómago mientras veía cómo Julián se alejaba más y más de ella. Enredado entre sombras de dudas, uno de los socorristas se acercó y preguntó: «¿Alguien ha visto al padre del niño?». En ese momento, la multitud se hizo a un lado y un hombre apareció. Era alto, su rostro conocido, y las palabras entrecortadas brotaron de sus labios. «Soy su padre». Las miradas se volvían hacia él. «¿Por qué nunca estabas?», preguntó Julián, su voz temblando con cada sílaba. «¿Dónde estabas cuando más te necesitaba?». «Lo siento, tuve que irme, pero siempre he querido estar aquí», respondió el hombre, con la voz quebrada. La marejada de sentimientos se cernía sobre todos. La verdad, finalmente, estaba aflorando, y el aire se llenaba de promesas y arrepentimientos. Amelia se sintió pequeña, atrapada. En ese instante, supo que tenía que dejar ir el pasado. Se acercó a Julián, una lágrima recorriendo su mejilla. «Eres mi hijo, y siempre serás mi hijo. Te amo más que nada». Su voz se rompió, la sinceridad atravesando el espacio. Los ojos de Julián brillaron. El padre del niño se acercó a ellos. «No se trata solo de nosotros. Este es nuestro momento». Amelia entendió. Era hora de sanar. En medio de la confusión, el dolor del pasado podía convertirse en esperanza. Finalmente, un silencio se instaló, uno que prometía renovación. La multitud recordó su vida, su papel en el caos, pero el momento era de unión, no de separación. Todos miraban, espiando lo que vendría.
Fue entonces cuando el cielo se despejó, una luz brilla y se sentía como una nueva oportunidad. Era un llamado a seguir adelante. La vida comenzaba nuevamente en la costa, mientras el mar murmuraba como un aliento suave. «Ahora tomemos un nuevo camino», se atrevió a decir el hombre, y la multitud comenzó a dispersarse con murmullos de comprensión. Amelia miró a Julián, sintiéndose invadida por un nuevo propósito. El amor puede cambiarlo todo, pensó, y no necesitaba más del pasado para crear su futuro. Antes de irse, una voz resonó en su interior, un eco de lo que acababa de vivir. Pero esta vez fue diferente. Era un susurro, fuerte y decidido. Es momento de crecer. Y mientras dejaba la playa, sabía que la historia aún no había terminado. Las posibilidades estaban por llegar. ¡Ey, tú! No te puedes perder lo que viene. Suscríbete ahora al canal para no perderte las historias exclusivas por venir. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y deja que todos sepan lo que piensas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Así conectamos realmente. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten conocer el desenlace. Vamos, acompáñanos en la próxima aventura.